homorregulación, para lo cual, digamos, se utilizaron unos materiales que tienen que ver con papel celofán, una botella, un recipiente, una bandeja y unos solventes, en este caso se le llaman solutos, para la cual poder evidenciar este proceso, en la cual tuvimos como ejemplo eh, cortar la base de la botella de una forma homogénea y luego sellarla con el papel celofán con una cinta elástica y ponerla sobre una bandeja sobre agua y en su interior de la botella poder hacer una disolución con unos solventes entre sal y color. Entonces, para lo cual en ese primer montaje se hizo de esta forma, en la cual, digamos, le hicimos seguimiento y obtuvimos, digamos, unos hallazgos en la cual se puede evidenciar, digamos, este proceso de homorregulación. Para lo cual, tengo como resultado que en ese primer montaje, pasando más o menos de haber implementado, digamos, el montaje, se logró observar los siguientes hallazgos, que la concentración de líquido en la botella seguía igual, pero su coloración y líquido externo empieza a cambiar. Quiere decir que, digamos, que esos solventes o que esos solventes empiezan, digamos, de cierta forma a pasar por esa membrana, digamos, que en este caso es la del papel celofán. Posterior a eso, digamos, esto fue, digamos, a la media hora se pudo ver de una manera muy parcial esos cambios, digamos, de color hacia la parte exterior. Y luego, digamos, al lazo de hacer el seguimiento más de 3 horas, con un periodo de frecuencia de media hora, logramos observar que la botella mantiene su misma concentración de líquido, pero en la bandeja como tal existen, digamos, concentraciones casi totales de solutos que se encontraban en la botella, ¿sí? Entonces, dando el siguiente montaje 2, es lo contrario, que la botella como tal, sellada, digamos, con papel celofán, se, se aplicó eh, sencillamente agua, y en la bandeja se aplicó la disolución con los solutos, que son, digamos, sal y color. Para lo cual, haciéndole el mismo seguimiento, el mismo montaje 1, pues logramos evidenciar casi lo contrario, o un poquito, hubo ciertos cambios, en la cual lo podemos determinar de la siguiente manera, que la concentración de líquido en la botella aumentó, pero su coloración en interior empieza a cambiar parcialmente. Luego de haberle hecho seguimiento por más de 3 horas con la misma frecuencia del montaje anterior, ¿sí? Podemos deducir que en sí el líquido como tal sí aumentó, digamos, la concentración de líquido aumentó y el cambio de soluto también se ve evidenciado, digamos, en la botella como tal. Quiere decir que ahí existe como una cierta gravedad que hizo que, pues, que ese soluto y cantidades de agua pudieran pasar hacia la botella, ¿sí? Bueno, siguiendo el ejercicio, para el montaje número 3, que consistía en hacer, digamos, un seguimiento alrededor de 48 horas, ¿sí? Cada día, alrededor de 3 días. Entonces, se hizo, lo hicimos con rodajas de papa, para lo cual en el primer vaso se le echó una cantidad mínima de 2 cucharadas de sal y en el segundo vaso 4 cucharadas de sal y en el tercero es como un testigo, ¿sí? Para lo cual tenemos la siguiente tabla que logramos levantar en el momento de hacer el montaje, que es básicamente el diámetro del primer día. En el primer día la rodaja, en el vaso 1, la rodaja que se encontraba, digamos, en el vaso 1 tenía un diámetro de 7 centímetros, la rodaja 2 que se encontraba en el vaso 2 tenía un diámetro de 6 centímetros con un grosor de menos de 1 centímetro, la mitad de 1 centímetro, que eso es 0,5. Y en el día 1, en el vaso 3, tenía un diámetro de 6 centímetros con un grosor de 0,5 centímetros. En el hallazgo como tal, se evidencia así ya para el día 3, en donde, digamos, el diámetro como tal, ¿sí? De la rodaja del vaso 1 disminuye el diámetro y también su grosor. Y su contextura, su consistencia, ya se vuelve ya un poquito blanda, ¿sí? En el vaso 2, que tiene la mayor concentración de solutos, es donde disminuye casi que más considerablemente y pues su contextura y su consistencia ya se vuelve blanda. En el vaso 3, que es básicamente el testigo como tal,
pues básicamente no cambia su consistencia, no pierde, digamos, ninguna firmeza, pero sí se siente, digamos, un poquito de, de oxidación, tiene ciertas, digamos, diferencias en cuanto al color, pero no en su consistencia, ¿sí? Para lo cual, digamos, los cambios acá se evidencian a raíz, digamos, de los solutos que se introdujeron en cada vaso, ¿sí? La cantidad y pues ese es digamos, el resultado que logramos obtener en este montaje. Bueno, como conclusión, es decir, existen unas preguntas orientadoras en la cual nos preguntan, digamos, qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2, para lo cual, digamos, podemos deducir que el papel celofán hace la función de una membrana que permite el paso de líquidos de menor concentración de solutos a mayor concentración, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo puede explicar los cambios observados en los 3 montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y osmoastasis? Y justifique su respuesta. La homeostasis es el proceso encargado de mantener la consistencia del medio interior a pesar de las variaciones. Y la osmosis fue lo que ocurrió en el montaje 1 y 2, ¿sí? Entonces, como podemos deducir, pues, que la osmosis básicamente es el paso, es decir, es la regulación del líquido de menor concentración a mayor concentración. Básicamente vendría siendo, digamos, el significado de osmosis, ¿sí? La tercera pregunta dice, ¿existe relación entre los montajes realizados y el concepto de solución hipotónicas, isotónica e hipertónicas? Explique su respuesta. Pues, en relación a los montajes y a la actividad que se desarrolló, pues se puede decir que las soluciones hipotónicas son las que tienen mayor concentración de soluto en su medio interior. Las soluciones isotónicas son las que tienen iguales concentraciones de soluto en un medio interior con su medio externo, ¿sí? Y las soluciones hipertónicas son las que tienen la mayor concentración de soluto en su medio externo que en su medio interno, ¿sí? Pues esa es, pues, digamos, la deducción que puedo dar, digamos, frente al ejercicio que se hizo de la osmorregulación. Y pues este es mi trabajo para la tarea 4, pues muchas gracias. Pues estoy aquí para, digamos, evidenciar mi trabajo sobre la tarea 4, que consiste en evidenciar los procesos de homorregulación en la materia de biología. Bueno, entonces, para lo cual se determinó en la tarea 4 hacer el montaje de sobre unas botellas para poder evidenciar, digamos, el proceso de homorregulación, para lo cual, digamos, se utilizaron unos materiales que tienen que ver con papel celofán, una botella, un recipiente, una bandeja y unos solventes, en este caso se le llaman solutos, para la cual poder evidenciar este proceso, en la cual tuvimos como ejemplo eh, cortar la base de la botella de una forma homogénea y luego sellarla con el papel celofán con una cinta elástica y ponerla sobre una bandeja sobre agua y en su interior de la botella poder hacer una disolución con unos solventes entre sal y color. Entonces, para lo cual en ese primer montaje se hizo de esta forma, en la cual, digamos, le hicimos seguimiento y obtuvimos, digamos, unos hallazgos en la cual se puede evidenciar, digamos, este proceso de homorregulación. Para lo cual tengo como resultado que en este primer montaje, pasando más o menos de haber implementado, digamos, el montaje, se logró observar los siguientes hallazgos: que la concentración de líquido en la botella seguía igual, pero su coloración y líquido externo empieza a cambiar. Quiere decir que, digamos, que esos solventes o que esos solventes empiezan, digamos, de cierta forma a pasar por esa membrana, digamos, que en este caso es la del papel celofán. Posterior a eso, digamos,
Esto fue, digamos, a la media hora se pudo ver de una manera muy parcial esos cambios, digamos, de color hacia la parte exterior. Y luego, digamos, al lapso de hacerle seguimiento más de 3 horas, con un periodo de frecuencia de media hora, logramos observar que la botella mantiene su misma concentración de líquido, pero en la bandeja como tal existen, digamos, concentraciones casi totales de soluto que se encontraban en la botella, ¿sí? Entonces, dando el siguiente montaje 2, es lo contrario, que la botella como tal, sellada, digamos, con papel celofán, se aplicó eh, agua, sencillamente agua, y en la bandeja se aplicó la disolución con los solutos, que son, digamos, sal y color, para lo cual, haciéndole el mismo seguimiento, el mismo montaje 1, pues logramos evidenciar casi lo contrario, o un poquito, hubo ciertos cambios, en la cual lo podemos determinar de la siguiente manera, que la concentración de líquido en la botella aumentó, pero su coloración en interior empieza a cambiar parcialmente. Luego de haberle hecho seguimiento por más de 3 horas con la misma frecuencia del montaje anterior, ¿sí? Podemos deducir que en sí el líquido como tal sí aumentó, digamos, la concentración del líquido aumentó y el cambio de soluto también se ve evidenciado, digamos, en la botella como tal. Quiere decir que ahí existe como una cierta gravedad que hizo que, pues, que ese soluto y cantidades de agua pudieran pasar hacia la botella, ¿sí? Bueno, siguiendo el ejercicio, para el montaje número 3, que consistía en hacer, digamos, un seguimiento alrededor de 48 horas, ¿sí? Cada día, alrededor de 3 días. Entonces, se hizo, lo hicimos con rodajas de papa, para lo cual en el primer vaso se le echó una cantidad mínima de 2 cucharadas de sal y en el segundo vaso 4 cucharadas de sal y en el tercero es como un testigo, ¿sí? Para lo cual tenemos la siguiente tabla que logramos levantar en el momento de hacer el montaje, que básicamente el diámetro del primer día. En el primer día la rodaja, en el vaso 1, la rodaja que se encontraba, digamos, en el vaso 1 tenía un diámetro de 7 centímetros, la rodaja 2 que se encontraba en el vaso 2 tenía un diámetro de 6 centímetros con un grosor de menos de 1 centímetro, la mitad de 1 centímetro, que eso es 0,5. Y en el día 1, en el vaso 3, tenía un diámetro de 6 centímetros con un grosor de 0,5 centímetros. En el hallazgo como tal, se evidencia así ya para el día 3, en donde, digamos, el diámetro como tal, ¿sí? De la rodaja del vaso 1 disminuye el diámetro y también su grosor. Y su contextura, su consistencia, ya se vuelve ya un poquito blanda, ¿sí? En el vaso 2, que tiene la mayor concentración de solutos, es donde disminuye casi que más considerablemente y pues su contextura y su consistencia ya se vuelve blanda. En el vaso 3, que es básicamente el testigo como tal, pues básicamente no cambia su consistencia, no pierde, digamos, ninguna firmeza, pero sí se siente, digamos, un poquito de oxidación, tiene cierta, digamos, diferencia en cuanto al color, pero no en su consistencia, ¿sí? Para lo cual, digamos, los cambios acá se evidencian a raíz, digamos, de los solutos que se introdujeron en cada vaso, ¿sí? La cantidad y pues ese es digamos, el resultado que logramos obtener en este montaje. Bueno,
como conclusión, es decir, existen unas preguntas orientadoras en la cual nos preguntan, digamos, qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2, para lo cual, digamos, podemos deducir que el papel celofán hace la función de una membrana que permite el paso de líquidos de menor concentración de solutos a mayor concentración, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cómo puede explicar los cambios observados en los 3 montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y osmoastasis? Y justifique su respuesta. La homeostasis es el proceso encargado de mantener la consistencia del medio interior a pesar de las variaciones. Y la osmosis fue lo que ocurrió en el montaje 1 y 2, ¿sí? Entonces, como podemos deducir, pues, que la osmosis básicamente es el paso, es decir, es la regulación del líquido de menor concentración a mayor concentración. Básicamente vendría siendo, digamos, el significado de osmosis, ¿sí? La tercera pregunta dice, ¿existe relación entre los montajes realizados y el concepto de solución hipotónicas, isotónica e hipertónicas? Explique su respuesta. Pues, en relación a los montajes y a la actividad que se desarrolló, pues se puede decir que las soluciones hipotónicas son las que tienen mayor concentración de soluto en su medio interior. Las soluciones isotónicas son las que tienen iguales concentraciones de soluto en un medio interior con su medio externo, ¿sí? Y las soluciones hipertónicas son las que tienen la mayor concentración de soluto en su medio externo que en su medio interno, ¿sí? Pues esa es, pues, digamos, la deducción que puedo dar, digamos, frente al ejercicio que se hizo de la osmorregulación. Y pues este es mi trabajo para la tarea 4, pues muchas gracias y